En los vastos cielos sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde cada día traía nuevas batallas entre cazas estadounidenses y alemanes a altitudes que desafiaban la resistencia humana, un joven de Iowa llamado James Mueller, apodado Dutch por sus compañeros pilotos, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría fundamentalmente las tácticas de combate aéreo aliadas y salvaría innumerables vidas estadounidenses. Mueller había crecido en una granja familiar en las llanuras de Iowa, donde desde niño había aprendido a reparar tractores, cosechadoras y todo tipo de maquinaria agrícola pesada. Pasaba horas bajo el sol abrasador del verano o en el frío penetrante del invierno diagnosticando problemas mecánicos, entendiendo cómo las piezas metálicas respondían al estrés, aprendiendo por experiencia práctica qué tipos de materiales podían soportar qué tipos de fuerzas antes de fallar. Esa educación informal en ingeniería mecánica práctica, obtenida en los campos de Iowa en lugar de en un aula universitaria, resultaría ser exactamente el conocimiento que necesitaría cuando se encontrara pilotando uno de los cazas más pesados y aparentemente menos maniobrables de toda la guerra, el Republic P-47 Thunderbolt. El P-47 Thunderbolt era un avión que generaba opiniones extremadamente divididas entre los pilotos que lo volaban. Por un lado, era una máquina absolutamente formidable en muchos aspectos. Tenía un motor radial Pratt Whitney R2800 Double Wasp de 2000 caballos de fuerza que lo convertía en uno de los cazas más poderosos del cielo. Estaba armado con 8 ametralladoras calibre 50, más poder de fuego que prácticamente cualquier otro caza en servicio, capaz de destruir aviones enemigos con ráfagas cortas o atacar objetivos terrestres con efectividad devastadora. Estaba construido como un tanque, con blindaje pesado alrededor de la cabina y los sistemas vitales, capaz de absorber cantidades asombrosas de daño por fuego enemigo y seguir volando cuando aviones más ligeros habrían sido destruidos. Los pilotos que volaban el P-47 contaban historias legendarias de regresar a base con docenas de agujeros de bala perforando las alas y el fuselaje, con cilindros del motor destrozados por proyectiles de cañón, con superficies de control parcialmente destruidas, y sin embargo el robusto Thunderbolt los había traído a casa con vida. Pero por otro lado, el P-47 pesaba 7 toneladas cuando estaba completamente cargado con combustible y municiones, haciéndolo significativamente más pesado que los cazas alemanes contra los que luchaba regularmente. Un Messerschmitt Bf-109, el caza alemán más común, pesaba menos de 3 toneladas totalmente cargado. Un Focke-Wulf FW-190 pesaba alrededor de 4 toneladas. Esta diferencia de peso enorme tenía consecuencias dramáticas en combate aéreo. Los cazas alemanes más ligeros podían girar más cerrado,
podían acelerar más rápidamente, podían cambiar de dirección con una agilidad que el Thunderbolt pesado simplemente no podía igualar sin importar cuánto lo intentara el piloto. En un combate de perros tradicional, donde los aviones giraban unos contra otros tratando de posicionarse para un disparo, el P-47 estaba en desventaja fundamental contra adversarios más ágiles. Muchos pilotos que estaban acostumbrados a cazas más ligeros como el P-51 Mustang o el Spitfire británico inicialmente odiaban ser asignados a volar el Thunderbolt, sintiéndose como si estuvieran pilotando un camión pesado en una carrera contra autos deportivos. Dutch Muller había sido asignado al 50º Grupo de Cazas, una de las primeras unidades estadounidenses equipadas con P-47s y enviadas a Inglaterra para escoltar bombarderos en incursiones diurnas sobre Alemania. Era abril de 1943 y las pérdidas de bombarderos estadounidenses estaban alcanzando niveles catastróficos. Los bombarderos B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator volaban en formaciones masivas sobre territorio enemigo en misiones que duraban horas, bombardeando fábricas, refinerías de petróleo, nudos ferroviarios y otros objetivos industriales vitales para el esfuerzo de guerra alemán. Pero las defensas alemanas eran formidables y cada vez más efectivas. Baterías antiaéreas disparaban miles de proyectiles creando nubes de explosiones negras que los bombarderos tenían que atravesar. Y cazas alemanes atacaban las formaciones de bombarderos en oleadas coordinadas, usando tácticas que habían sido refinadas a través de años de experiencia en combate. Sin escolta de cazas efectiva, las tripulaciones de bombarderos enfrentaban probabilidades estadísticas aterradoras. Después de 25 misiones, que era el número requerido para completar un tour de combate y ser enviado a casa, muchas tripulaciones tenían menos del 50% de probabilidad de supervivencia. El trabajo de los cazas de escolta como el P-47 era proteger esos bombarderos, mantener alejados a los cazas alemanes el tiempo suficiente para que las formaciones pudieran alcanzar sus objetivos, bombardear y regresar a salvo. Pero en los primeros meses de 1943, los pilotos estadounidenses estaban descubriendo dolorosamente que sus tácticas de combate aéreo no funcionaban tan bien como esperaban contra los veteranos alemanes experimentados que habían estado luchando desde el inicio de la guerra en 1939. Los alemanes habían desarrollado tácticas específicamente diseñadas para explotar las debilidades del P-47. Sabían que el Thunderbolt pesado no podía seguirlos en giros cerrados.
así que usaban maniobras de giro vertical y horizontal complejas para posicionarse detrás de los P-47, donde podían atacar con sus cañones. Sabían que el P-47 era más lento en aceleración horizontal, así que usaban ráfagas cortas de velocidad para acercarse, disparar y alejarse antes de que los Thunderbolts pudieran responder efectivamente. Durante las primeras misiones de combate de Mueller, experimentó esta frustración directamente. Veía cazas alemanes atacar las formaciones de bombarderos, trataba de interceptarlos, y una y otra vez los nimbles Messerschmitts y Focke-Wulfs simplemente lo superaban en maniobras, giraban dentro de su radio de giro, desaparecían de su vista y luego aparecían en su cola forzándolo a tomar acciones evasivas desesperadas. Era humillante y aterrador volar una máquina tan poderosa y sin embargo sentirse superado constantemente por enemigos en aviones aparentemente inferiores. Mueller vio a compañeros pilotos derribados, vio bombarderos explotando en bolas de fuego porque los cazas de escolta no podían mantener alejados a los atacantes alemanes. Las tasas de pérdida eran insostenibles y algo tenía que cambiar. Fue durante una misión particularmente brutal, en mayo de 1943, que Mueller hizo su descubrimiento crucial. Estaba escoltando bombarderos sobre la región del Ruhr, el corazón industrial de Alemania, cuando su formación fue atacada por una docena de Focke-Wulf 190. Los cazas alemanes vinieron desde arriba, usando la ventaja de altitud para ganar velocidad en sus ataques de picada. Mueller intentó girar para interceptar uno de los Focke-Wulfs, pero el alemán simplemente lo superó en el giro y terminó en su cola. Mueller sabía que tenía solo segundos antes de que el piloto alemán alineara un disparo letal. Por puro instinto de supervivencia, empujó el bastón de control hacia adelante con toda su fuerza, lanzando el pesado Thunderbolt en una picada vertical directamente hacia la tierra que estaba 30.000 pies abajo. Era una maniobra defensiva desesperada, usando gravedad para ganar velocidad y escapar del atacante. Lo que sucedió a continuación sorprendió completamente a Mueller. Su P-47, con sus 7 toneladas de peso siendo aceleradas por la gravedad además del empuje completo de su motor de 2.000 caballos de fuerza, comenzó a acelerar más rápido de lo que Mueller había experimentado jamás en un avión. El indicador de velocidad aérea subió vertiginosamente. 300 millas por hora, 400, 450, 475. El avión comenzó a vibrar intensamente a medida que se acercaba a velocidades que estaban en el límite de lo que era aerodinámicamente posible en 1943. El ruido del viento sobre el fuselaje se convirtió en un rugido ensordecedor. Las fuerzas G lo empujaban contra sus arneses de seguridad. Su visión comenzó a ponerse roja en los bordes, debido a la sangre siendo forzada hacia su cabeza por las fuerzas negativas de G. Mueller sabía que si no salía de la picada, pronto se estrellaría contra el suelo o el avión se desintegraría bajo el estrés aerodinámico.
Pero antes de jalar el bastón para salir, miró hacia atrás para verificar dónde estaba el Focke-Wulf que lo había estado persiguiendo. El caza alemán había desaparecido, no estaba en su cola, no estaba cerca de él en absoluto. Mueller barrió el cielo con la mirada y finalmente localizó el Focke-Wulf muy por encima y detrás de él, aparentemente habiendo abandonado la persecución. Mueller no entendía qué había pasado hasta que comenzó a pensar sobre la física de lo que acababa de experimentar. Su entrenamiento informal en la granja de Iowa, donde había aprendido sobre tolerancias de estrés en materiales al reparar maquinaria pesada, le dio una comprensión intuitiva de lo que había sucedido. El P-47 Thunderbolt estaba construido extremadamente robusto, con una estructura de fuselaje pesado diseñada para soportar daño de combate severo. Esa construcción robusta también significaba que podía soportar fuerzas aerodinámicas extremas que destrozarían aviones más ligeros. Los cazas alemanes, aunque más ágiles y maniobrables a velocidades normales, estaban construidos más ligeramente para reducir peso. Simplemente no podían seguir al Thunderbolt en una picada vertical a alta velocidad sin que sus estructuras de ala comenzaran a fallar debido al estrés aerodinámico. Mueller había descubierto accidentalmente la ventaja táctica definitiva del P-47. Podía convertir su peso, que todos habían considerado una debilidad, en un arma. En lugar de tratar de superar en maniobras a los cazas alemanes en combate horizontal donde estaba en desventaja, podía usar tácticas de picada verticales donde el Thunderbolt era absolutamente superior. Mueller salió de su picada sin problemas. El robusto Thunderbolt manejando las fuerzas G sin ninguna queja estructural, y regresó a altitud para continuar escoltando los bombarderos. Pero su mente ya estaba trabajando en las implicaciones de lo que acababa de aprender. Si podía usar picadas de alta velocidad para escapar de atacantes, ¿podría también usarlas ofensivamente? ¿Podría posicionarse deliberadamente en altitud sobre cazas alemanes y luego atacarlos en picadas de alta velocidad donde no podrían seguirlo o escapar? Durante las siguientes semanas, Mahler experimentó obsesivamente con esta nueva táctica. Convencía a su líder de escuadrón de permitirle volar en altitud sobre las formaciones principales, posicionándose 5 o 10.000 pies más arriba que todos los demás. Desde esa posición elevada, observaba el desarrollo de combates aéreos debajo de él, esperando pacientemente el momento correcto. Cuando veía cazas alemanes atacando bombarderos o persiguiendo otros P-47, se lanzaba en una picada vertical, construyendo velocidades que se acercaban y a veces excedían 500 millas por hora. A esas velocidades, los pilotos alemanes no tenían tiempo de reaccionar antes de que Mueller los alcanzara. Él hacía una ráfaga rápida con sus 8 ametralladoras calibre 50, una tormenta de plomo que destrozaba el caza enemigo,
y luego continuaba su picada pasando el objetivo, usando su tremenda velocidad para escapar antes de que otros cazas alemanes pudieran responder. Luego usaba el momento de su picada para subir nuevamente a gran altitud, reposicionándose para otro ataque. La táctica era devastadoramente efectiva. Los pilotos alemanes, acostumbrados a tener ventaja de maniobrabilidad sobre los Thunderbolts, de repente se encontraban siendo atacados por arriba por enemigos que se movían tan rápido que era virtualmente imposible evadirlos. Las leyes de física estaban del lado de Mueller. Un objeto cayendo desde gran altura acumula energía cinética que se puede convertir en velocidad tremenda, y el P-47 pesado convertía esa energía cinética más efectivamente que cualquier caza en el cielo europeo en 1943. Los cazas alemanes no podían responder efectivamente porque sus aviones no podían alcanzar las mismas velocidades en picada sin arriesgar fallo estructural. Si trataban de seguir a Mueller en sus picadas de alta velocidad, sus alas, literalmente, comenzarían a torcerse bajo el estrés aerodinámico, obligándolos a reducir velocidad o arriesgarse a que el avión se desintegrara. Mueller comenzó a acumular victorias aéreas a un ritmo impresionante usando esta táctica. Mientras otros pilotos luchaban por derribar uno o dos aviones enemigos en docenas de misiones, Mueller estaba derribando múltiples enemigos en single misiones, a veces 3 o 4. Otros pilotos del 56º Grupo de Cazas notaron su éxito y le pidieron que les enseñara sus técnicas. Mueller, que había sido un joven callado y modesto de Iowa que nunca buscaba atención o gloria, encontró que disfrutaba enseñando. Organizaba sesiones informativas donde explicaba la física detrás de sus tácticas, dibujando diagramas que mostraban ángulos de ataque, perfiles de velocidad, cómo usar altitud para acumular energía. Enfatizaba la importancia de la paciencia, de no ser atraído a combates de perros horizontales, donde el P-47 estaba en desventaja, sino en su lugar mantenerse disciplinado y esperar las oportunidades correctas para usar ataques de picada verticales. El impacto en la efectividad de combate del 56º Grupo de Cazas fue dramático e inmediato. Las tasas de derribos aumentaron mientras las pérdidas disminuyeron. Las tripulaciones de bombarderos comenzaron a notar que cuando eran escoltados por el 56º Grupo, los ataques de cazas alemanes eran menos frecuentes y menos efectivos. La reputación del grupo creció, y pronto otros grupos de cazas estadounidenses comenzaron a adoptar las tácticas de Mueller. Los comandantes de la octava Fuerza Aérea, que había estado preocupada por las altas tasas de pérdidas de bombarderos, ahora tenían una solución práctica que no requería nueva tecnología o más aviones, solo una comprensión diferente de cómo usar las capacidades únicas del P-47.
Los alemanes intentaron adaptarse, pero tenían opciones limitadas. No podían simplemente rediseñar sus casas para ser más robustos, porque eso significaría hacerlos más pesados, lo que sacrificaría la ventaja de maniobrabilidad que era su principal fortaleza en combate horizontal. Intentaron cambiar tácticas, evitando situaciones donde los Thunderbolts podían atacar desde altitud, pero eso limitaba severamente su capacidad de interceptar formaciones de bombarderos efectivamente. Algunos pilotos alemanes comenzaron a evitar combate con P-47s completamente cuando era posible, prefiriendo esperar hasta que los Thunderbolts tuvieran que regresar a base para repostar, dejando a los bombarderos temporalmente sin escolta. Pero a medida que la guerra progresaba y más grupos de cazas estadounidenses adoptaban las tácticas de Müller, se volvió cada vez más difícil para los alemanes encontrar oportunidades seguras para atacar las formaciones de bombarderos. Müller voló 120 misiones de combate durante la guerra, un número extraordinariamente alto que testimoniaba tanto su habilidad como su suerte. Fue derribado 2 veces, ambas ocasiones logrando escapar y evadir captura, caminando a través de territorio ocupado por los alemanes durante días antes de encontrar unidades aliadas o grupos de resistencia que lo ayudaron a regresar a Inglaterra. En ambas ocasiones, volvió inmediatamente a volar misiones de combate tan pronto como fue médicamente autorizado, rechazando oportunidades de tomar tiempo de descanso o aceptar asignaciones más seguras entrenando nuevos pilotos. Acumuló 19 victorias aéreas confirmadas, haciéndolo uno de los ases estadounidenses más exitosos de la guerra y probablemente muchas más victorias que no pudieron ser confirmadas porque ocurrieron sobre territorio enemigo donde no había testigos o cámaras de armas disponibles para verificar los derribos. Pero quizás la contribución más importante de Müller no fueron sus victorias individuales, sino el cambio fundamental en doctrina táctica que inspiró. Antes de Müller, los pilotos de cazas estadounidenses habían sido entrenados principalmente en tácticas de combate aéreo que enfatizaban maniobrabilidad y combate de perros horizontal. Estas tácticas habían sido desarrolladas en una era anterior cuando los aviones eran más ligeros y las diferencias de rendimiento entre cazas eran menores. Mueller demostró que en la era moderna de cazas más pesados y poderosos, las tácticas tenían que evolucionar para explotar las capacidades únicas de cada diseño de avión específico. El P-47 nunca sería tan maniobrable como un Messerschmitt,
pero no necesitaba hacerlo si los pilotos entendían cómo usar sus fortalezas, construcción robusta, potencia del motor tremenda y peso que podía convertirse en velocidad vertical devastadora. Después de la guerra, Mueller regresó a Iowa y a la vida de granja, rechazando ofertas para quedarse en la recién formada Fuerza Aérea de los Estados Unidos como instructor o oficial de tácticas. Quería simplemente volver a la vida que había conocido antes de la guerra, trabajar la tierra, criar una familia, vivir en paz. Nunca escribió un libro sobre sus experiencias ni buscó reconocimiento público por sus contribuciones. Para Mueller, había simplemente hecho su trabajo, aplicado conocimiento práctico para resolver un problema y ayudado a sus compañeros pilotos a sobrevivir. Era la modestia característica de su generación, hombres y mujeres que habían hecho cosas extraordinarias durante la guerra, pero que no veían razón para presumir sobre ellas después. En los vastos cielos sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde cada día traía nuevas batallas entre cazas estadounidenses y alemanes a altitudes que desafiaban la resistencia humana, un joven de Iowa llamado James Mueller, apodado Dutch por sus compañeros pilotos, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría fundamentalmente las tácticas de combate aéreo aliadas y salvaría innumerables vidas estadounidenses. Mueller había crecido en una granja familiar en las llanuras de Iowa, donde desde niño había aprendido a reparar tractores, cosechadoras y todo tipo de maquinaria agrícola pesada. Pasaba horas bajo el sol abrasador del verano o en el frío penetrante del invierno diagnosticando problemas mecánicos, entendiendo cómo las piezas metálicas respondían al estrés, aprendiendo por experiencia práctica qué tipos de materiales podían soportar qué tipos de fuerzas antes de fallar. Esa educación informal en ingeniería mecánica práctica, obtenida en los campos de Iowa en lugar de en un aula universitaria, resultaría ser exactamente el conocimiento que necesitaría cuando se encontrara pilotando uno de los cazas más pesados y aparentemente menos maniobrables de toda la guerra, el Republic P-47 Thunderbolt. El P-47 Thunderbolt era un avión que generaba opiniones extremadamente divididas entre los pilotos que lo volaban. Por un lado, era una máquina absolutamente formidable en muchos aspectos. Tenía un motor radial Pratt Whitney R2800 Double Wasp de 2000 caballos de fuerza que lo convertía en uno de los cazas más poderosos del cielo. Estaba armado con 8 ametralladoras calibre 50, más poder de fuego que prácticamente cualquier otro caza en servicio, capaz de destruir aviones enemigos con ráfagas cortas o atacar objetivos terrestres con efectividad devastadora. Estaba construido como un tanque, con blindaje pesado alrededor de la cabina y los sistemas vitales, capaz de absorber cantidades asombrosas de daño por fuego enemigo y seguir volando cuando aviones más ligeros habrían sido destruidos.
Los pilotos que volaban el P-47 contaban historias legendarias de regresar a base con docenas de agujeros de bala perforando las alas y el fuselaje, con cilindros del motor destrozados por proyectiles de cañón, con superficies de control parcialmente destruidas, y sin embargo el robusto Thunderbolt los había traído a casa con vida. Pero por otro lado, el P-47 pesaba 7 toneladas cuando estaba completamente cargado con combustible y municiones, haciéndolo significativamente más pesado que los cazas alemanes contra los que luchaba regularmente. Un Messerschmitt Bf-109, el caza alemán más común, pesaba menos de 3 toneladas totalmente cargado. Un Focke-Wulf FW-190 pesaba alrededor de 4 toneladas. Esta diferencia de peso enorme tenía consecuencias dramáticas en combate aéreo. Los cazas alemanes más ligeros podían girar más cerrado, podían acelerar más rápidamente, podían cambiar de dirección con una agilidad que el Thunderbolt pesado simplemente no podía igualar sin importar cuánto lo intentara el piloto. En un combate de perros tradicional, donde los aviones giraban unos contra otros tratando de posicionarse para un disparo, el P-47 estaba en desventaja fundamental contra adversarios más ágiles. Muchos pilotos que estaban acostumbrados a cazas más ligeros como el P-51 Mustang o el Spitfire británico inicialmente odiaban ser asignados a volar el Thunderbolt, sintiéndose como si estuvieran pilotando un camión pesado en una carrera contra autos deportivos. Dutch Muller había sido asignado al 50º Grupo de Cazas, una de las primeras unidades estadounidenses equipadas con P-47s y enviadas a Inglaterra para escoltar bombarderos en incursiones diurnas sobre Alemania. Era abril de 1943 y las pérdidas de bombarderos estadounidenses estaban alcanzando niveles catastróficos. Los bombarderos B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator volaban en formaciones masivas sobre territorio enemigo en misiones que duraban horas, bombardeando fábricas, refinerías de petróleo, nudos ferroviarios y otros objetivos industriales vitales para el esfuerzo de guerra alemán. Pero las defensas alemanas eran formidables y cada vez más efectivas. Baterías antiaéreas disparaban miles de proyectiles creando nubes de explosiones negras que los bombarderos tenían que atravesar. Y cazas alemanes atacaban las formaciones de bombarderos en oleadas coordinadas, usando tácticas que habían sido refinadas a través de años de experiencia en combate. Sin escolta de cazas efectiva, las tripulaciones de bombarderos enfrentaban probabilidades estadísticas aterradoras. Después de 25 misiones, que era el número requerido para completar un tour de combate y ser enviado a casa, muchas tripulaciones tenían menos del 50% de probabilidad de supervivencia. El trabajo de los cazas de escolta como el P-47 era proteger esos bombarderos,
mantener alejados a los cazas alemanes el tiempo suficiente para que las formaciones pudieran alcanzar sus objetivos, bombardear y regresar a salvo. Pero en los primeros meses de 1943, los pilotos estadounidenses estaban descubriendo dolorosamente que sus tácticas de combate aéreo no funcionaban tan bien como esperaban contra los veteranos alemanes experimentados que habían estado luchando desde el inicio de la guerra en 1939. Los alemanes habían desarrollado tácticas específicamente diseñadas para explotar las debilidades del P-47. Sabían que el Thunderbolt pesado no podía seguirlos en giros cerrados, así que usaban maniobras de giro vertical y horizontal complejas para posicionarse detrás de los P-47, donde podían atacar con sus cañones. Sabían que el P-47 era más lento en aceleración horizontal, así que usaban ráfagas cortas de velocidad para acercarse, disparar y alejarse antes de que los Thunderbolts pudieran responder efectivamente. Durante las primeras misiones de combate de Mueller, experimentó esta frustración directamente. Veía cazas alemanes atacar las formaciones de bombarderos, trataba de interceptarlos, y una y otra vez los nimbles Messerschmitts y Focke-Wulfs simplemente lo superaban en maniobras, giraban dentro de su radio de giro, desaparecían de su vista y luego aparecían en su cola forzándolo a tomar acciones evasivas desesperadas. Era humillante y aterrador volar una máquina tan poderosa y sin embargo sentirse superado constantemente por enemigos en aviones aparentemente inferiores. Mueller vio a compañeros pilotos derribados, vio bombarderos explotando en bolas de fuego porque los cazas de escolta no podían mantener alejados a los atacantes alemanes. Las tasas de pérdida eran insostenibles y algo tenía que cambiar. Fue durante una misión particularmente brutal, en mayo de 1943, que Mueller hizo su descubrimiento crucial. Estaba escoltando bombarderos sobre la región del Ruhr, el corazón industrial de Alemania, cuando su formación fue atacada por una docena de Focke-Wulf 190. Los cazas alemanes vinieron desde arriba, usando la ventaja de altitud para ganar velocidad en sus ataques de picada. Mueller intentó girar para interceptar uno de los Focke-Wulfs, pero el alemán simplemente lo superó en el giro y terminó en su cola. Mueller sabía que tenía solo segundos antes de que el piloto alemán alineara un disparo letal. Por puro instinto de supervivencia, empujó el bastón de control hacia adelante con toda su fuerza, lanzando el pesado Thunderbolt en una picada vertical directamente hacia la tierra que estaba 30.000 pies abajo. Era una maniobra defensiva desesperada, usando gravedad para ganar velocidad y escapar del atacante. Lo que sucedió a continuación sorprendió completamente a Mueller. Su P-47, con sus 7 toneladas de peso siendo aceleradas por la gravedad además del empuje completo de su motor de 2.000 caballos de fuerza,
comenzó a acelerar más rápido de lo que Mueller había experimentado jamás en un avión. El indicador de velocidad aérea subió vertiginosamente. 300 millas por hora, 400, 450, 475. El avión comenzó a vibrar intensamente a medida que se acercaba a velocidades que estaban en el límite de lo que era aerodinámicamente posible en 1943. El ruido del viento sobre el fuselaje se convirtió en un rugido ensordecedor. Las fuerzas G lo empujaban contra sus arneses de seguridad. Su visión comenzó a ponerse roja en los bordes debido a la sangre siendo forzada hacia su cabeza por las fuerzas negativas de G. Mueller sabía que si no salía de la picada, pronto se estrellaría contra el suelo o el avión se desintegraría bajo el estrés aerodinámico. Pero antes de jalar el bastón para salir, miró hacia atrás para verificar dónde estaba el Focke-Wulf que lo había estado persiguiendo. El caza alemán había desaparecido, no estaba en su cola, no estaba cerca de él en absoluto. Mueller barrió el cielo con la mirada y finalmente localizó el Focke-Wulf muy por encima y detrás de él, aparentemente habiendo abandonado la persecución. Mueller no entendía qué había pasado hasta que comenzó a pensar sobre la física de lo que acababa de experimentar. Su entrenamiento informal en la granja de Iowa, donde había aprendido sobre tolerancias de estrés en materiales al reparar maquinaria pesada, le dio una comprensión intuitiva de lo que había sucedido. El P-47 Thunderbolt estaba construido extremadamente robusto, con una estructura de fuselaje pesado diseñada para soportar daño de combate severo. Esa construcción robusta también significaba que podía soportar fuerzas aerodinámicas extremas que destrozarían aviones más ligeros. Los cazas alemanes, aunque más ágiles y maniobrables a velocidades normales, estaban construidos más ligeramente para reducir peso. Simplemente no podían seguir al Thunderbolt en una picada vertical a alta velocidad sin que sus estructuras de ala comenzaran a fallar debido al estrés aerodinámico. Mueller había descubierto accidentalmente la ventaja táctica definitiva del P-47. Podía convertir su peso, que todos habían considerado una debilidad, en un arma. En lugar de tratar de superar en maniobras a los cazas alemanes en combate horizontal donde estaba en desventaja, podía usar tácticas de picada verticales donde el Thunderbolt era absolutamente superior. Mueller salió de su picada sin problemas. El robusto Thunderbolt manejando las fuerzas G sin ninguna queja estructural, y regresó a altitud para continuar escoltando los bombarderos. Pero su mente ya estaba trabajando en las implicaciones de lo que acababa de aprender. Si podía usar picadas de alta velocidad para escapar de atacantes, ¿podría también usarlas ofensivamente?
Podría posicionarse deliberadamente en altitud sobre cazas alemanes y luego atacarlos en picadas de alta velocidad donde no podrían seguirlo o escapar. Durante las siguientes semanas, Mahler experimentó obsesivamente con esta nueva táctica. Convencía a su líder de escuadrón de permitirle volar en altitud sobre las formaciones principales, posicionándose 5 o 10.000 pies más arriba que todos los demás. Desde esa posición elevada, observaba el desarrollo de combates aéreos debajo de él, esperando pacientemente el momento correcto. Cuando veía cazas alemanes atacando bombarderos o persiguiendo otros P-47, se lanzaba en una picada vertical, construyendo velocidades que se acercaban y a veces excedían 500 millas por hora. A esas velocidades, los pilotos alemanes no tenían tiempo de reaccionar antes de que Müller los alcanzara. Él hacía una ráfaga rápida con sus 8 ametralladoras calibre 50, una tormenta de plomo que destrozaba el caza enemigo, y luego continuaba su picada pasando el objetivo, usando su tremenda velocidad para escapar antes de que otros cazas alemanes pudieran responder. Luego usaba el momento de su picada para subir nuevamente a gran altitud, reposicionándose para otro ataque. La táctica era devastadoramente efectiva. Los pilotos alemanes, acostumbrados a tener ventaja de maniobrabilidad sobre los Thunderbolts, de repente se encontraban siendo atacados por arriba por enemigos que se movían tan rápido que era virtualmente imposible evadirlos. Las leyes de física estaban del lado de Müller. Un objeto cayendo desde gran altura acumula energía cinética que se puede convertir en velocidad tremenda, y el P-47 pesado convertía esa energía cinética más efectivamente que cualquier caza en el cielo europeo en 1943. Los cazas alemanes no podían responder efectivamente porque sus aviones no podían alcanzar las mismas velocidades en picada sin arriesgar fallo estructural. Si trataban de seguir a Müller en sus picadas de alta velocidad, sus alas, literalmente, comenzarían a torcerse bajo el estrés aerodinámico, obligándolos a reducir velocidad o arriesgarse a que el avión se desintegrara. Müller comenzó a acumular victorias aéreas a un ritmo impresionante usando esta táctica. Mientras otros pilotos luchaban por derribar 1 o 2 aviones enemigos en docenas de misiones, Müller estaba derribando múltiples enemigos en single misiones, a veces 3 o 4. Otros pilotos del 56º Grupo de Cazas notaron su éxito y le pidieron que les enseñara sus técnicas. Müller, que había sido un joven callado y modesto de Iowa que nunca buscaba atención o gloria, encontró que disfrutaba enseñando. Organizaba sesiones informativas donde explicaba la física detrás de sus tácticas, dibujando diagramas que mostraban ángulos de ataque, perfiles de velocidad, cómo usar altitud para acumular energía. Enfatizaba la importancia de la paciencia, de no ser atraído a combates de perros horizontales, donde el P-47 estaba en desventaja,
sino en su lugar mantenerse disciplinado y esperar las oportunidades correctas para usar ataques de picada verticales. El impacto en la efectividad de combate del 56º Grupo de Cazas fue dramático e inmediato. Las tasas de derribos aumentaron mientras las pérdidas disminuyeron. Las tripulaciones de bombarderos comenzaron a notar que cuando eran escoltados por el 56º Grupo, los ataques de cazas alemanes eran menos frecuentes y menos efectivos. La reputación del grupo creció, y pronto otros grupos de cazas estadounidenses comenzaron a adoptar las tácticas de Mueller. Los comandantes de la octava Fuerza Aérea, que había estado preocupada por las altas tasas de pérdidas de bombarderos, ahora tenían una solución práctica que no requería nueva tecnología o más aviones, solo una comprensión diferente de cómo usar las capacidades únicas del P-47. Los alemanes intentaron adaptarse, pero tenían opciones limitadas. No podían simplemente rediseñar sus casas para ser más robustos, porque eso significaría hacerlos más pesados, lo que sacrificaría la ventaja de maniobrabilidad que era su principal fortaleza en combate horizontal. Intentaron cambiar tácticas, evitando situaciones donde los Thunderbolts podían atacar desde altitud, pero eso limitaba severamente su capacidad de interceptar formaciones de bombarderos efectivamente. Algunos pilotos alemanes comenzaron a evitar combate con P-47 completamente cuando era posible, prefiriendo esperar hasta que los Thunderbolts tuvieran que regresar a base para repostar, dejando a los bombarderos temporalmente sin escolta. Pero a medida que la guerra progresaba y más grupos de cazas estadounidenses adoptaban las tácticas de Miller, se volvió cada vez más difícil para los alemanes encontrar oportunidades seguras para atacar las formaciones de bombarderos. Mueller voló 120 misiones de combate durante la guerra, un número extraordinariamente alto que testimoniaba tanto su habilidad como su suerte. Fue derribado 2 veces, ambas ocasiones logrando escapar y evadir captura, caminando a través de territorio ocupado por los alemanes durante días antes de encontrar unidades aliadas o grupos de resistencia que lo ayudaron a regresar a Inglaterra. En ambas ocasiones, volvió inmediatamente a volar misiones de combate tan pronto como fue médicamente autorizado, rechazando oportunidades de tomar tiempo de descanso o aceptar asignaciones más seguras entrenando nuevos pilotos.
acumuló 19 victorias aéreas confirmadas, haciéndolo uno de los ases estadounidenses más exitosos de la guerra, y probablemente muchas más victorias que no pudieron ser confirmadas porque ocurrieron sobre territorio enemigo donde no había testigos o cámaras de armas disponibles para verificar los derribos. Pero quizás la contribución más importante de Mueller no fueron sus victorias individuales, sino el cambio fundamental en doctrina táctica que inspiró. Antes de Mueller, los pilotos de cazas estadounidenses habían sido entrenados principalmente en tácticas de combate aéreo que enfatizaban maniobrabilidad y combate de perros horizontal. Estas tácticas habían sido desarrolladas en una era anterior cuando los aviones eran más ligeros y las diferencias de rendimiento entre cazas eran menores. Mueller demostró que en la era moderna de cazas más pesados y poderosos, las tácticas tenían que evolucionar para explotar las capacidades únicas de cada diseño de avión específico. El P-47 nunca sería tan maniobrable como un Messerschmitt, pero no necesitaba serlo si los pilotos entendían cómo usar sus fortalezas, construcción robusta, potencia del motor tremenda y peso que podía convertirse en velocidad vertical devastadora. Después de la guerra, Mueller regresó a Iowa y a la vida de granja, rechazando ofertas para quedarse en la recién formada Fuerza Aérea de los Estados Unidos como instructor o oficial de tácticas. Quería simplemente volver a la vida que había conocido antes de la guerra, trabajar la tierra, criar una familia, vivir en paz. Nunca escribió un libro sobre sus experiencias ni buscó reconocimiento público por sus contribuciones. Para Mueller, había simplemente hecho su trabajo, aplicado conocimiento práctico para resolver un problema y ayudado a sus compañeros pilotos a sobrevivir. Era la modestia característica de su generación, hombres y mujeres que habían hecho cosas extraordinarias durante la guerra, pero que no veían razón para presumir sobre ellas después.